Buenas noches. En la sesión de hoy vamos a abarcar lo que son las funciones en, en SQL avanzado, ¿listo? Uh, Nosotros sabemos que en el lenguaje de programación tenemos algo que se llaman métodos, ¿no es cierto? Y estos métodos que sabemos programar eh, tienen dos características, ¿no? Aquellos que son métodos que tienen una salida, o sea, con salida, y aquellos métodos que son sin salida, ya sean estos reciban o no parámetros, ¿no es cierto? Entonces, aquellos métodos sin salida normalmente les llamamos void en C#, ¿no es cierto? Sí, los con salida les decimos aquellos métodos que tienen un tipo de retorno, un return, ¿no es cierto? Algo así. Entonces, de manera similar, en SQL también nosotros podemos escribir métodos en la base de datos, ya sea con salida y sin salida. ¿Listo? Aquellos métodos que son con salida, aquí se llaman funciones. Y los sin salida se llaman procedimientos almacenados. ¿De acuerdo? Ambos tienen la sintaxis, la forma de escribirse, por si acaso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo que hay que entender es que estas funciones van a devolver una salida. Y esa salida va a estar en función también a un tipo de dato conocido o definido dentro del DBMS. O sea, un varchar, un int, un begin, etcétera, ¿no? Un datetime, etcétera, un timestamp. Es en función a los tipos de datos que va a tener el DBMS. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a centrarnos a trabajar con lo que son las funciones. ¿Listo? Entonces, ya les he dado la idea de lo que es una función. Básicamente es un método que tiene una salida y que lo podemos escribir dentro de lo que es SQL, código SQL, ¿no es cierto? Y acá nosotros podemos tener o tenemos distintos tipos de funciones. Miren, las primeras funciones son las que vamos a abarcar el día de hoy, son las funciones escalares. Y al igual como cuando hacemos el lenguaje de programación, van a tener una salida que va a ser un escalar, que va a estar en función a un tipo de dato conocido, vuelvo a reiterar, o sea, conocido en el DBMS o definido en el DBMS como un varchar, un int, un begin, ¿no es cierto? Un tinyInt, etcétera. Entonces, esas van a ser funciones que se dice que son escalares, como las que programamos en un lenguaje de programación, valga la redundancia. Y hay otras funciones ya que no solamente en bases de datos tenemos datos escalares o tipos de datos escalares, ¿no es cierto? También en bases de datos tenemos tablas y hay funciones que nos pueden devolver también tablas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver después. Las funciones escalares, ¿cuál es la sintaxis para crear una función escalar? ¿Ya? Acá se utiliza, después voy a explicar lo que es el delimiter, ¿ya? La sintaxis nos dice que tenemos que trabajar con un create function, nombre de la función, y luego estas funciones pueden o no recibir parámetros. Luego tenemos el returns, ¿listo? El tipo de retorno que va a ser, o sea, va a ser un tipo de dato en función al DBMS que estamos manejando. Un begin, que es como el inicio de las llaves, y un end, que es como cerrar las llaves. ¿Listo? Y dentro de esto vamos a tener distintas instrucciones, ¿ya? Que podemos ejecutar. Y al igual que en todo método que devuelve, que tiene una salida, como lo hacemos en el lenguaje de programación, vamos a tener un return y ese valor. El valor que tiene que retornarse, que tiene que ser el mismo tipo de dato que la función. ¿Listo? O sea, básicamente la sintaxis está trabajada de esta manera. ¿Miren? Voy a escribir aquí el código, la voy a volver a escribir. Create function. Aquí viene el nombre de la función y aquí los parámetros. ¿Ya? Luego tenemos, como dice acá, el returns y aquí viene el tipo de retorno, la salida, el tipo de dato de salida de la función.
explicándolo un poquito mejor, ¿ya? Luego tenemos su begin, y el begin es como abrir y cerrar llaves, o sea, en un método cuando hacemos en PHP, en C Sharp, al final lo definimos abriendo y cerrando llaves. Esto delimita el cuerpo del método, ¿ya? Y en la función, este begin es como abrir llaves y este end es como cerrar llaves. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es la delimitación del cuerpo de la función. Ahora, el nombre de la función, bueno, podemos llamarle, o sea, aquí tenemos un ejemplo de una función promedio, ¿no es cierto? Yo le voy a llamar función ejemplo. El nombre de la función, por convención, comienza con esta sigla UFC, que significa User Function. Las vistas, cuando las creamos por convención, llevan como prefijo una BW, ¿no es cierto? Que es para no confundirlas con tablas. Y aquí también, para no confundir con las funciones que ya están predefinidas en los DBMS, nosotros le agregamos un UFC por delante. Y obviamente el nombre. ¿Ya? Ejemplo, por decirles. ¿Ya? Ahora, una función puede o no tener parámetros. Si no tiene parámetros, al igual que un método, va a estar así nomás. Pero si tuviese una función parámetros, se escribe el nombre de la variable y luego el tipo de dato. Digamos, variable 1 del tipo entero. Variable 2 del tipo, no sé, digamos, varchar de 50, por decirles. Miren, estoy utilizando obviamente los tipos de datos que tengo en el DBMS. ¿Ya? Ahora, aquí hay un detalle más. En algunos casos, digamos, le puedo llamar acá, bueno, esto le vamos a llamar ID persona, por decirles. Y esto le puedo llamar nombre. Me ingresa en una función el ID de una persona y el nombre, ¿ya? Y aquí nosotros podemos hacer podemos escribir todo nuestro código SQL. Aquí escribimos nuestro código SQL. Podemos escribir selects, hacer varias cositas. ¿Listo? Pero en algún momento, digamos, podríamos hacer un select de una tabla persona. ¿Ya? Y bueno, podría seleccionar acá, digamos, supongan que acá la tabla persona tiene un ID de la persona. Y puede tener nombre también. Entonces aquí se va a generar una ambigüedad. O sea, cuando se haga este select, puede haber una ambigüedad en la que se confunda, digamos, si estoy queriendo agarrar este parámetro, o realmente el nombre de la columna de esa tabla persona. Se genera una ambigüedad. Entonces, para evitar esas ambigüedades, o sea, esto es válido, pero aquí ya se genera una ambigüedad, ojo, ojo, ¿no? Para evitar esas ambigüedades, en MySQL lo que se hace es, si tengo una variable, digamos si de persona, a su nombre se le agrega un guioncito por delante. ¿Ya? Un guión bajo por delante. Esa es la forma de nominar a las variables y a los parámetros en MySQL. Se le coloca un guión bajo. Entonces, sigue siendo el nombre de un parámetro, de una variable. Solo que ya no va a haber confusión con estas columnas de la tabla. Esta es la tabla y de persona, es el campo o la columna y de persona, pero esta es una variable, o sea, es un parámetro. ¿Listo? Entonces, por convención, para evitar esas ambigüedades, a las variables que tengamos, ya sean parámetros o variables, porque también podemos definir variables acá, les vamos a colocar como un prefijo un guión bajo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces miren, acá tengo una función, create function. No se olviden la convención, lo que nos dice con este prefijo en el nombre. Las variables, ¿no es cierto? ¿Sí? Con este guión bajo por delante. Y en el returns, nosotros vamos a tener acá el tipo de dato que va a retornar. Este tipo de dato tiene que ser un tipo de dato que me arroje un escalar, ¿no es cierto? Un entero, un varchar, etc. Y aquí puedo colocar lo que yo quiera. Digamos, voy a retornar un decimal 18,2 por decirles. ¿Ya? Entonces,
o puedo retornar, no sé, un varchar, lo que ustedes vean necesario de acuerdo de acuerdo, digamos, al problema que queramos resolver, va a ser una salida. ¿Listo? Ahora, dentro del código, que es código SQL, ¿ya? Nosotros podemos hacer varias instrucciones. Ahorita sabemos hacer insert, ¿no? Digamos, va a ser un insert, into, etcétera, etcétera. Cada instrucción en MySQL necesita terminar con un punto y coma. Digamos, acabo de hacer ahora un select, algo así con varias cositas. Luego acá voy a hacer un update. ¿No? Y puedo hacer varias instrucciones y cada una de las instrucciones termina con un punto y coma, porque si no escriben el punto y coma les va a dar error cuando se esté ejecutando la función. Aquí les va a dar un error cuando estemos creando esa función. ¿Listo? Pero ¿qué hace el punto y coma? O sea, es necesario terminar cada instrucción con un punto y coma. Pero ¿qué hace el punto y coma? Se ejecuta la instrucción y se detiene aquí. O sea, si hago correr esta función, entonces, o este método que es una función, el código que se ejecute va a llegar hasta acá. Y esto ya no se va a ejecutar. Entonces, si no le coloco el punto y coma, va a ocurrir que me va a dar ya también error. Pues sí es obligatorio colocar dentro de las funciones por cada instrucción un punto y coma. Pero el problema del punto y coma también es que va a hacerle una pausa acá, va a esperar otra ejecución. O sea, va a esperar a que se lo vuelva a ejecutar. O sea, aquí se va a detener, ¿no? Justo lo estoy mostrando aquí con el mouse, espero que se lo ve. Entonces, en MySQL para que todo esto se ejecute como un solo lote y estos puntos y comas no generen una interrupción o una pausa, se escribe esto, el delimiter. ¿Ya? El delimiter, ¿ya? Se escribe así. Es una palabra reservada en MySQL, solo funciona en MySQL, que va a agarrar un bloque y ese bloque lo va a ejecutar como uno solo. O sea, si hay punto y coma, no va a poner la pausa aquí. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta el final. ¿Ya? Pero el delimiter se define con caracteres. Digamos, delimiter, digamos, algo. Digamos así, estoy escribiéndose algo. Y va a empezar a ejecutar desde este algo hasta donde encuentre este otro algo. Así. O sea, esto define el cuerpo del delimiter, los caracteres que nosotros coloquemos al lado del delimiter. ¿Ya? Algunos, bueno, le ponen caracteres más sencillitos, ¿no es cierto? Digamos, a uno le puedo poner una A, ya, no es problema. Desde esa A hasta esa A. Pero cuando colocamos cositas así, caracteres sencillos, miren, el delimiter empieza aquí y aquí hay una A, entonces aquí se va a detener. No puedo colocar una letra. Si pongo también la palabra algo, puede que dentro de este código haya una columna, no sé, donde haya este texto algo, digamos. Entonces, no puedo, o sea, si bien me dice que puedo colocar cualquier carácter, no es apropiado colocar palabras, letras ni números, porque dentro del código puede haber. ¿Listo? Si coloco un 1, por ejemplo, y aquí 1, voy a decir desde este 1 hasta este 1, eso es falso, miren. Aquí empieza el 1 y el siguiente 1 que aparece es aquí. ¿No? Entonces estoy delimitando mal. ¿Ya? Es por eso que se utiliza, se recomienda utilizar para el delimiter lo que son cierta conjunción de caracteres especiales. ¿Ya? Algunos utilizan esto porque es una secuencia de caracteres que no se repiten, o sea, no va a aparecer aquí doble signo peso. ¿Ya? Y otros utilizan doble slash, no el simple slash porque el slash es división y puede haber acá una división, ¿no? Entonces, algunos utilizan el doble slash. Los más comunes son estos, el doble slash y este doble pesitos. Entonces nosotros vamos a utilizar cualquiera de los dos para enmarcar esto dentro de un delimitador.
Entonces delimiter dice empieza aquí y hasta donde encuentre este otro, que va a ser acá, porque aquí difícil que se repita. Entonces va a ser toda la ejecución de esto. Esto se dice ejecución por bloques o lotes de sentencia. ¿Ya? Entonces está acá. Aquí está, ¿no? Ejecución por lotes de sentencia. ¿Listo? Entonces para eso vamos a utilizar lo que es el delimiter. ¿Ya? Y aquí podemos hacer cualquier código, podemos escribir cualquier código SQL. Podemos también declararnos variables, porque puede que yo necesite internamente ciertas variables. Para declararnos variables, vamos a utilizar la palabra declare. En las diapositivas está declaración de variables, ¿no? La parte de procedimientos no está, pero miren, la declaración de variables. Digamos, declaración de variables. Las variables también con un guión por abajo por delante, ¿de acuerdo? Entonces aquí, digamos, la variable, no sé, promedio, por decirles, y el tipo de dato. ¿Ya? Esta es una instrucción, cada instrucción termina con punticoma. ¿Listo? Entonces, la idea es que al final voy a hacer un cálculo y tengo que, o sea, acá voy a hacer varias cositas y al final voy a hacer un return. Ya, o sea, te voy a retornar un 4 y esto ya es un, digamos, esto ya es, digamos, una, y es una salida de esta función. ¿Ya? Tenemos un ejemplo aquí en la diapositiva de las funciones que está calculando básicamente lo que es un promedio. Miren, lo voy a escribir acá. O sea, recibe dos números y saca su promedio. Lo voy a escribir acá. Entonces voy a tener un número 1 que va a ser un decimal, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que podemos enviar cualquier número. ¿Ya? Y un número 2 que también va a ser otro décimo. ¿Ya? Y si voy a sacar el promedio de dos números decimales, el resultado también va a ser otro número decimal, ¿no es cierto? Miren, aquí me voy a declarar una variable que va a ser el resultado. Y esto es lo que voy a retornar. La idea es calcular aquí en esta variable el promedio de estos dos números y luego retornar ese resultado. ¿Listo? Y obviamente esto va a ser el mismo tipo de dato de acá porque al final quiero retornar un decimal. Y la idea es que, miren, si hacemos algo, aquí, ojo acá, voy a escribir, si quiero calcular el promedio, res sería igual a lo que es el número 1, que me está entrando como parámetro, más el número 2, ¿no es cierto? Y estos dos, obviamente lo vamos a dividir entre 2. Así sería la operación, ¿no? Pero esto está mal, porque no se olviden que para hacer la asignación en SQL, tenemos que colocar siempre un set. ¿Por qué? No se olviden, que alguna vez les he hecho esto, ya recuerdo. Esto es en C#, esto es en SQL. Aquí los operadores de relación mayor, mayor, menor, menor, o sea, esto está, ¿no? O sea, son iguales. Ya no voy a escribir muchos. Para compararla igual, para hacer la asignación, para la igualdad, para comparar la igualdad, en C# es doble igual, ¿no ve? En SQL es igual nomás. Esto es a nivel de comparación. ¿Se entiende? Por eso en el where, cuando hacemos SQL, where, digamos, id sea igual a algo, no decimos id igual, ¿no es cierto? Un igual nomás en SQL es comparación. Si aquí hago esto, esto lo va a entender como si estuviese preguntando si res es igual a n1 más n2 sobre 2, ojo, ¿no? Y para la asignación en C# es así, ¿no? Es igual. O sea, aquí un ejemplo voy a escribir. Se asigna un valor a una variable x igual a 5, por decirles.
en SQL es set con el igual. Esto es para hacer la asignación, ¿no? Asignación de un valor. Entonces acá, por ejemplo, para hacer x igual a 5 tendría que ser set x igual a 5. Porque si solo escribo x igual a 5, va a pensar que estoy preguntando que si x es igual a 5 o no. Porque el igual simplemente es con una comparación. Para las asignaciones con un set. Entonces por eso acá tenemos que colocar un set. No se olviden. ¿Ya? Entonces miren cómo está trabajando esta función. Recibe como parámetros de entrada dos números, retorna otro número, ¿no es cierto? Aquí está declarando una variable que va a ser el resultado, hacemos el cálculo del promedio y retornamos esa salida. Vamos a probar, ¿listo? Voy a hacer correr esto. Ya, a ver, me está tardando en ejecutar. Y miren, ya se ha ejecutado y aquí obviamente no me salen resultados, nada, simplemente me dice función creada con éxito, me sale todo ok. Cero filas afectadas porque lo que hemos hecho es crear una estructura, ¿listo? ¿Ya? Entonces hemos creado la función. ¿Dónde se crean estas funciones en MySQL? Vamos a refrescar esto. ¿Ya? ¿Dónde están las tablas? Aquí tenemos, miren, vistas, procedimientos almacenados y aquí están las funciones. Aquí está la función promedio. Ya está creada. Entonces, esto lo podemos llamar como una función más. Por ejemplo, tenemos funciones predefinidas en MySQL que son, por ejemplo, el concat, el if null, ¿no es cierto? Las funciones agregadas que vienen por defecto, que es el sum, el max, el min, etc. Ya tenemos esas funciones y lo llamamos aquí como una función más. ¿Listo? Podemos llamarlo, por ejemplo, acá. Miren, voy a hacer un select. No sé, from cliente. Seleccionar el ID del cliente. Coma, sus nombres. Y aquí simplemente para probar voy a llamar a la función UFC promedio. Y el promedio entre 6 y 8, por decir, es que me tendría que salir 7. Lo que nos interesa ver es esto, ¿no? Ahí está, miren, me sale ese promedio como una constante, 7 en todo, porque en todo estoy agarrando esta constante, ¿no? Si solamente quiero hacer un select de la función, también lo puedo hacer sin necesidad de hacer un select a la tabla. Puedo hacerlo así, miren, para que me salga el resultado de esa función. ¿No? Ahí está, el promedio de esos dos números es 7. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? ¿Más o menos la idea? ¿Sí? Bien, continuamos con más ejemplos. ¿Ya? Continuamos con más ejemplos. Esta es una primera función que estamos creando. ¿Listo? Vamos a escribir aquí un problema. Algo básico también. Digamos, dado el precio base del producto, crear una función que calcule el IVA de dicho precio. El IVA saben que es el 13%, ¿no es cierto? Ya es el 13%. Es el 13% que se tiene. Pues miren, voy a crear la función siempre con un delimitador. Ya sabemos el porqué. Seguimos la sintaxis. Create function. Le voy a llamar UFC IVA. Y miren, esta función tiene que recibir el precio base del producto. Y el precio base del producto es un decimal 18,2. Entonces voy a poner ahí precio, ¿ya? La variable decimal 18,2. No se olviden, la variable con guión baja, ¿no? Con guión bajo. Y esto, en este caso,
va a retornar también un decimal, ¿no es cierto? Si va a sacar de un decimal, va a sacar su 13%, va a salir otro decimal de ese tamaño. Ahí está, ¿no? El cuerpo de la función. Me voy a declarar la variable que voy a retornar, el resultado. ¿No? Voy a hacer el cálculo. Res va a ser igual a ese precio que se me está ingresando por 0.13, ¿no? Y directamente saco el 13%. Y al final hago un returns, un return, sin ese return nada más, del res, ¿no? El return es arriba por si acaso con ese y aquí es simplemente así. ¿Ya? Entonces esta es la función. Lo vamos a ejecutar, vamos a probar. Ahí está, dice que se ha creado, todo ok. La función tendría que estar en este lado. Voy a refrescar para la vista siempre, porque no se actualiza, creo, y aquí está, ¿no? Entonces miren, puedo llamar aquí. Ahora sacaremos el IVA de todos los precios de los productos, ¿de acuerdo? De los productos vamos a seleccionar su descripción. Vamos a seleccionar su precio base. Y aquí vamos a llamar el FC IVA de ese precio base, ¿no? Para sacar el 13%. Ahí está, nos sale, lo voy a desplegar aquí, no está saliendo el resultado, no está viendo, ahí está, ¿no? ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Crear una función que dado el ID de un cliente retorne su nombre completo de manera en una sola cadena. ¿Ya? Entonces miren, recibo el ID de un cliente y tenemos que retornar una cadena con su nombre completo. Entonces miren, acá tenemos que, bueno, crear la función que reciba un ID, que es un small int, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear la función. Siempre el delimitador. Create function, UFC, nombre cliente le voy a llamar. Y esto va a recibir el ID de un cliente. El ID es un small int. Ahí está, ¿no? Tipo de dato. Va a recibir el ID de un cliente y el ID de un cliente es un small int. ¿Qué va a retornar? Un varchar. Concatenando esto, si lo concateno, miren, es 50 más 50 más 50 sería 150, ¿no? Porque los nombres es un varchar de 50, el apellido paterno es un varchar de 50, el apellido materno es un varchar de 50, o sea, tendría que ser 150. Y aparte le voy a colocar espacios entre los nombres, primer apellido y segundo apellido, entonces un varchar de 160, ¿no? Perdón, se me fue. Begin. Está un enter. ¿Listo? Tengo el ID del cliente, o sea, puede ingresar, por ejemplo, el ID 1 me puede ingresar. ¿Cómo obtengo esto? O sea, ¿cómo obtengo solo tengo el ID, ¿cómo obtengo su nombre? O sea, tendría que hacer un select from cliente y obviamente aquí hacer un where ID cliente sea igual a 1, ¿no? O sea, así tendría que ser y aquí tendría que hacer un concat, ¿no es cierto? De lo que son los nombres, el apellido paterno y el materno puede ser nulo, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un if null apellido materno
from cliente. Miren, si me ingresara el 1, sacaría así. Esa es la idea. Ahora, esto lo tengo que hacer aquí en la función. Obviamente lo tengo que asignar una variable. Aquí me voy a declarar mi variable de salida. ¿De acuerdo? Y bueno, esta misma consulta en algún momento la tengo que hacer. O sea, digo set, hacemos la asignación, res va a ser igual al resultado de esa subconsulta, porque al final si quiero capturar este valor, lo voy a tomar esto como una subconsulta. Solo que acá, en vez de decir i de cliente igual a 1, va a ser igual a este id que estoy ingresando como parámetro, ¿no? Y al final vamos a hacer un return de ese resultado, ¿no? Ahí está. Voy a hacer correr. Ahí veremos que nos sale acá. No sale un error, ¿no? You have an error en el return res, digamos. A ver dónde está. Ah, ya. Nos falta acá un punto y coma, ¿no? ¿Sí? Este punto y comita nos faltaba. Cada instrucción termina en un punto y coma y nos faltaba ese punto y coma ahí. Ahora sí. ¿Sí? Se ejecuta bien. Y vamos a probar esa función. Por ejemplo, si le hago así directamente select ufc, se llama cliente nombre, y le envío el cliente 2, me tendría que salir su nombre completo. Ahí está, ¿no? Me sale José Sánchez Vargas. Si le envío con un 3, me sale así, Armando Hoyos. Y esto obviamente puedo probar de uno en uno o puedo llamarlo ya en la función, teniendo una función, llamando lo que es el cliente, ¿no? O sea, puedo hacer acá select y de cliente, voy a seleccionar todos los clientes y voy a aprovechar de mandarle esto, su nombre completo. Pero acá no le vamos a colocar un valor fijo, sino le vamos a colocar este ID, cada ID que se esté recorriendo en la consulta en select. Se le va a enviar para que salga el ID del cliente y el nombre del cliente concatenado, pero esta vez ya a través de una función. Ahí está. ¿No? Y tenemos esto. ¿De acuerdo? Entonces miren, podemos hacer varias cositas con las funciones. Hasta el momento las hemos creado, pero ¿cómo las modificamos? Y ojo que estoy haciendo con varios pasos. Por ejemplo acá, esta voy a modificar, ¿ya? La función IVA, bueno, esta es mucha vuelta, ¿no? En realidad podríamos saber, miren, tenemos res y res es igual a esto y retornamos res. En vez de hacer toda esta cuestión, directamente podría hacer un return de esto y ya no tener esta variable más, miren. O sea, puedo hacerlo así, ¿no? Y obviamente tengo que volver a crear la función, tengo que modificarla. Aquí para modificar la función no me queda de otra que eliminarla primero. MySQL, drop function, el nombre de la función, y con esto se va a eliminar. ¿Bien? Se ha borrado la función, voy a refrescar acá y ya no está la función IVA, entonces la vuelvo a crear. Esa es la forma, no hay un alter directamente, tengo que borrar y tengo que volver a crear. Se ha vuelto a crear y obviamente me va a seguir sacando el cálculo, ¿no? Aquí lo hemos optimizado más y me saca ya el cálculo, ¿no? Que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces miren, hasta aquí estamos haciendo cuestiones básicas con las funciones. Pero, bueno, hay algo adicional, ¿no? Que podemos agregar dentro de las funciones. Y ese adicional está aquí, son estructuras selectivas. O sea, podemos agregar ifs dentro del cuerpo de la función en MySQL. El if funciona como el if que conocen en programación.
if, una condición booleana, aquí la sintaxis así, if, condición booleana, el then, y obviamente si esto es verdadero se ejecuta el código, tiene su else, y el código que se va a ejecutar en caso de que sea verdadero, o perdón, que sea falsa la condición, y finalmente un end if. Después del end if colocamos un punto y coma, aquí no hay punto y coma en el then. Y obviamente si aquí las instrucciones que nosotros escribamos las vamos a terminar también con puntos y comas. ¿De acuerdo? Ya, vamos a hacer correr un pequeño ejemplito con el if más para cerrar ya esta sesión. A ver. Vamos a cambiar esta función del IVA, ¿ya? Digamos que solamente calculamos el IVA si el monto es mayor a 100 y si no, no calculamos el IVA, ¿ya? Entonces simplemente aquí haríamos un if, ¿ya? Si ese precio, le voy a poner mayor a 10, ¿ya? Porque creo que no hay costos muy elevados. Si ese precio es mayor a 10, entonces vamos a calcular aquí si el IVA, aquí sí voy a hacer necesito ahora sí trabajar con mi variable res. Ya, entonces acá vamos a decir que el res, y le vamos a hacer la asignación set res, si es mayor a 10 vamos a sacar el 13%, ya, nos va a ser el precio por el 0.13, y si no, aquí sería un else, digamos que el impuesto es mucho más pequeño, ya, no es el 13%, es el, le vamos a poner que es como si fuese el IT, ya, 3%, aunque eso obviamente no es correcto, pero bueno. La cosa es que quiero que vean que cómo está funcionando esto. Vamos a sacar return res. ¿Listo? Estoy agregando ahora un if. Aquí no hay paréntesis, no lo necesitan. Ya está de más, no es necesario. Salvo que aniden varias expresiones relacionales con ands y ors, ahí tal vez, ¿no? Pues miren, lo voy a eliminar, no sé si ya lo eliminó, lo voy a eliminar. Ya lo eliminé, no existe, me dice, ¿no? Obviamente me sale error porque ya lo he eliminado, no hay que eliminar. Y ahora lo vamos a crear. Esto acá, ahí está, creado. Y voy a llamar directamente a la función. Esta iba pasándole algunos datitos, ¿ya? Para probar que está sacando el 13%, digamos, le voy a enviar con 20, entonces eso tendría que sacarme el 13%, ¿no? Y obviamente 2.6 es el 13%. Si le envío con un valor menor a 10, va a sacar el 3%, entonces, o incluso con 10, le voy a enviar un 5. Bueno, y ahí está, me está sacando el 3% de 5. Entonces está entrando o aquí o acá. Obviamente nosotros podemos utilizar cualquier expresión para colocar esto, y podemos obviamente agregarle con un and, podemos agregarle los ors, podemos agregarle el in, podemos trabajar con el in between, todo lo que agregamos en la condición del where le podemos agregar acá. ¿Listo? Bien, eso sería una introducción así general a las funciones y obviamente a las estructuras selectivas, ya a los ifs. En la siguiente sesión vamos a trabajar con el case. ¿Listo? Y vamos a hacer también correr algunos ejemplos con el case todavía dentro de funciones. ¿Listo? Para que no sea muy largo y el video, lo vamos a detener acá y en la siguiente sesión vamos a ver lo que es el case. ¿Listo? Terminamos acá.